Bien, entonces vimos ya cómo pues esta consulta nos trae los usuarios que tengan al menos más 3 o más videos asociados. Fíjate, vamos a ver el SQL generado por última vez. Return. Ok. Guardamos. Recargamos. Y pues fíjate cómo aquí pues ya vimos la consulta. A lo mejor esto de mayor igual. ¿Cómo aplica el mayor igual aquí? Ahora sí que el resultado del count mayor o igual a 3. A lo mejor esta parte, aunque este no es un curso de SQL, repito, te lo voy a explicar así más o menos para que esto no te saque de onda. Fíjate cómo aquí, pues el operador count, pues está haciendo al resultado de esta subquery select count mayor o igual a 3. A lo mejor esto puede que te despiste, pero se puede ver. Fíjate, esto es de lo que vimos anteriormente. Déjame sacar una captura. Esto es de la que ya hemos visto por acá, de que también puedes especificar un operador y un valor de count para personalizar aún más la consulta. Vemos como aquí pues, está un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que te puse de la documentación del Laravel dice: tráeme todos los posts que tengan al menos 3 o más comentarios. Entonces aquí vamos a explicarte esto porque es válido aplicar este operador mayor o igual al nivel de la subquery, al nivel del resultado. Acuérdate que un select count pues nos trae un valor, por ejemplo, un 1. Haz de cuenta que todo esto al final de las escenas se reduce, por ejemplo, a un número, ya sea 1, 2, 3, 800, 3, 4, lo que sea. Y esto, todo esto que te estoy marcando en azul, va a retornar un número. Y ahí con ese return, con ese número que retorna este count, pues lo va a comparar con mayor o igual a 3. Se puede ver como que el constraint se aplica a nivel de registro sin que tenga que ver hasta cierto punto nada con las tablas. Fíjate, por ejemplo, para que se te abra un poquito la mente, haz de cuenta que aquí nosotros hacemos un select. Repito, esto no es un curso de SQL, pero te lo estoy aplicando más o menos así para que más o menos entres en contexto por si no te recuerdas. Fíjate, consultamos todos los usuarios. Aquí no hay mucho que decir. Y por ejemplo, acá podemos poner una condición basada en una columna. Vamos a decirle que, por ejemplo, donde el nombre sea igual a Patricia, que tenga el sufijo example.net. Pues esto lo haríamos con un where email like, y aquí le ponemos un string y le ponemos donde tenga la terminación, esta que tenemos por acá. Y fíjate cómo nos retorna 173 registros. Entonces, lo más normal es ponerle la condición where. Se puede ver como que el constraint se aplica a nivel de registros. Esto ya lo sabemos de SQL. Y hasta cierto punto se pueden poner condiciones sin que tenga que ver con las columnas. Fíjate cómo aquí estamos haciendo un where basado en una columna, en este caso una columna email. Todo esto muy bien. Esto es lo más normal que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla. Poner una condición where en base a las columnas de las tablas involucradas. Pero tranquilamente puedes poner una condición sin que tenga que ver nada con las tablas. Fíjate, vamos a decirle que en vez de este constraint, fíjate, esto lo voy a comentar. Fíjate que qué te parece si le ponemos un constraint, una condición sin que tenga nada que ver con las tablas. Que no tenga nada que ver con las tablas, ni con las columnas. Obviamente, donde vamos a ponerle cualquier cosa, donde 1 sea igual a 1. Punto y coma. Recargamos. Y fíjate cómo nos retorna los 500 registros. Esto nos está retornando básicamente, al final de cuentas, todos los registros de la tabla usuarios. Porque fíjate cómo aquí estamos poniendo una condición sin que nada tenga que ver con las tablas involucradas. Esta condición 1 a 1 no tiene nada que ver con las columnas de las tablas con las que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando simplemente con la tabla de usuarios. Y estamos poniendo una condición que no tiene nada que ver con las tablas, con sus columnas. Entonces, pues fíjate cómo aquí, pues sabemos que cuando ponemos un constraint como el que tenemos justo por acá, pues este email, la columna email lo va a tomar de cada registro que se esté procesando en ese momento. Pero aquí, pues vemos cómo estamos poniendo el constraint. También se sigue aplicando a nivel de registro, por decirlo de una manera. Acuérdate cómo funciona el where en SQL. Este no es un curso de SQL. Lo que te quiero enfatizar aquí es, fíjate cómo podemos poner constraints. Aquí quiero que te quedes, que se te abra la mente. Es como si puedes agregar constraints en el where sin que nada tengan que ver con las columnas de las tablas involucradas. Y esto mismo te lo quiero explicar. Esto que tenemos por acá, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 7 es igual a 8. Esto, fíjate lo que va a pasar.
Pues fíjate cómo acá, pues fíjate cómo nos retorna. No nos retorna nada, porque esta condición 7 igual a 8 no es cierta. 7 no es igual a 8. En cambio, si le ponemos diferente, 7 es diferente de 8, pues fíjate cómo nos retorna los 500 registros. Pero obviamente esto no tiene sentido. No tiene sentido hacer condiciones sin que se involucren columnas de las tablas involucradas. Esto no tiene sentido porque pues al final de cuentas te va a retornar hasta cierto punto algo random, porque tú estás poniendo una condición que nada tiene que ver con las columnas de las tablas involucradas. Esto no tiene mucho sentido y simplemente te lo quiero ejemplificar para que tú entiendas por qué esto es posible, mayor o igual a 3. Como ya sabemos, pues haces un select from todo esto muy bien. Esto es entendible. El where también es entendible. Y aquí empieza la complejidad. Aquí esto es una consulta correlacionada. Por eso te digo que estos métodos de hash y los que vamos a ver de existencia de relación, los deberías entender, porque si tú entiendes cómo funciona exist y las subqueries correlacionadas, pues no se te debe complicar estos métodos hash y los que vamos a ver más adelante. Si tú entiendes exist, que ya lo vimos anteriormente, y las consultas correlacionadas, no se te tendría por qué complicar estos métodos hash. Al final de cuentas no es mucha magia lo que hace el Laravel, simplemente es una consulta correlacionada. Entonces fíjate cómo esto, como hacemos todo esto, como ya te digo, todo esto al final de cuentas se va a reducir, por ejemplo, aquí. Fíjate, vamos a copiarnos la consulta. Vamos a pegar, vamos a poniéndola por acá. Pues me la voy a copiar. Y me la voy a pegar por acá. Voy a pausar el video. Fíjate, aquí todo esto, pues se va a ejecutar, es una consulta correlacionada con la tabla externa y con la tabla interna. Entonces todo esto al final de cuentas detrás de las escenas, por ejemplo, se va a reducir, por ejemplo, todo esto se va a reducir, por ejemplo, a 7. Y luego todo esto 7 va a comparar, los 7 es mayor o igual a 3, pues que sí. Pues entonces ingrésamelo. Saludos.